Don Ramiro caminaba nervioso por el corral, observando al enorme toro negro que pateaba la tierra con furia. Las deudas lo ahogaban, y ya no podía mantener al animal que había sido su orgullo, y ahora se había convertido en su pesadilla. El toro tenía una reputación terrible en toda la región. Había lastimado a 3 vaqueros, destruido innumerables cercas y espantado al ganado. Su nombre era Diablo Negro, y durante 5 años había sido el terror del rancho Los Mezquites Anel. Animal había llegado al rancho como un becerro prometedor, hijo de los mejores sementales de la región, pero desde pequeño mostró una naturaleza rebelde que se intensificó con cada intento de domarlo. Los métodos tradicionales no solo fallaron, sino que empeoraron su temperamento. Cada vaquero que intentó montarlo terminó en el hospital, y cada castigo solo alimentaba más su furia. La situación se volvió insostenible cuando el toro destruyó el corral principal en una noche de tormenta, liberando a todo el ganado. Don Ramiro tuvo que pedir un préstamo para reparar los daños y construir un corral más fuerte, específicamente para contener a la bestia. Pero las deudas seguían acumulándose, y el toro no generaba ningún ingreso. «Es un maldito demonio», le había dicho su capataz. «Mejor mándelo al matadero antes de que mate a alguien». Pero don Ramiro, a pesar de todo, no podía resignarse a esa idea. El toro era magnífico, un ejemplar perfecto en todo excepto en su temperamento. Tenía que haber otra solución. Fue entonces cuando su compadre le habló de un hombre llamado Canelo que vivía en un rancho a 3 horas de camino. «Dicen que tiene una manera especial con los animales problemáticos», le explicó. «Si alguien puede hacer algo con tu toro es él». Don Ramiro había puesto un precio ridículamente bajo, esperando deshacerse del problema lo antes posible. Cuando llamó a Canelo y le explicó la situación, el hombre escuchó en silencio toda la historia sin interrumpir. «Es un animal peligroso», le había advertido. «Nadie ha podido domarlo. Ha lastimado a hombres experimentados. Sir Mohokiu, vengas preparado para lo peor». Pero algo en la voz del comprador le daba confianza de que este hombre era diferente a los demás. Canelo no hizo preguntas sobre métodos de entrenamiento ni pidió detalles sobre equipos especiales. Solo quería saber sobre la historia del animal, su linaje, y cómo había sido tratado a lo largo de los años. «¿Ha tenido contacto con otros animales?», preguntó Canelo. «Solo para peleas territoriales», respondió don Ramiro. «Lo mantuvimos aislado porque atacaba a los otros toros». «¿Y con humanos?». «Solo los vaqueros que intentaron domarlo. Desde hace 2 años nadie se acerca a él excepto para darle comida, y eso lo hacemos desde afuera del corral». Canelo había estado en silencio por un momento antes de decir: «Estaré allí mañana al amanecer». La mañana era fría cuando Canelo llegó al rancho de don Ramiro. Era un hombre de mediana edad, bronceado por el sol, con manos callosas que hablaban de años trabajando con animales. Sus ojos tenían una serenidad que contrastaba con la ansiedad del vendedor. Llevaba ropa de trabajo simple, bien gastada pero limpia, y conducía una camioneta vieja pero bien mantenida. No traía cuerdas especiales ni sedantes, solo una mirada paciente y una pequeña bolsa de cuero que contenía algunas herramientas básicas y treats naturales para animales. Su presencia era tranquilizadora, como si irradiara una calma que incluso los animales más nerviosos del rancho parecían percibir. «Buenos días», don Ramiro saludó con una sonrisa genuina. «¿Está listo para que conozca a su toro?». Don Ramiro lo llevó hasta el corral donde el toro esperaba, describiendo en el camino todos los incidentes que habían ocurrido. La semana pasada destruyó la puerta del comedero solo porque el peón nuevo se acercó demasiado. Tuvimos que soldarla de nuevo. El animal era realmente impresionante, casi 2 metros de altura, músculos que se marcaban bajo su pelaje negro azabache, y unos cuernos que brillaban como marfil pulido. Su peso debía superar los 1000 kilos, y cada movimiento demostraba una fuerza capaz de derribar una pared. En cuanto vio a los hombres acercarse, comenzó a bufar y a golpear el suelo con sus pezuñas, llenando el aire de polvo. Las cicatrices en su cuerpo contaban la historia de años de conflicto, marcas de cuerdas en el cuello, rasgucos en los flancos donde las espuelas habían dejado su huella, y una mirada en sus ojos que hablaba de dolor y traición. Este no era un animal naturalmente agresivo, era un ser que había aprendido que los humanos significaban sufrimiento. «Mírelo bien», dijo don Ramiro manteniéndose a distancia segura. «Es hermoso, pero es una bestia. Ha enviado a 3 hombres al hospital. El veterinario dice que tiene algo malo en la cabeza, que nunca será útil para nada. El último vaquero que intentó trabajar con él estuvo 2 meses en recuperación». Canelo se acercó lentamente a la cerca, ignorando las advertencias. Sus movimientos eran deliberados pero no amenazantes, como si entendiera que cada gesto sería interpretado por el animal como una señal de intención. El toro lo observó con ojos inyectados de sangre, respirando pesadamente, pero algo en la postura de este hombre era diferente. No había tensión en sus hombros, no llevaba herramientas de castigo, y su mirada no era de dominación ni miedo. Era una mirada de evaluación profesional, como la de un médico examinando a un paciente.
buscando entender en lugar de juzgar. Pasaron varios minutos en silencio. El toro siguió agitado caminando de un lado a otro del corral, pero algo en su comportamiento comenzó a cambiar. Sus bufidos se hicieron menos frecuentes, y aunque mantenía su postura defensiva, parecía confundido por la falta de agresión de este extraño. Canelo observaba cada detalle en la forma en que el toro favorecía su pata trasera izquierda, sugiriendo una vieja lesión. Como sus ojos seguían constantemente los movimientos humanos, indicando hipervigilancia, la manera en que se posicionaba siempre con su espalda hacia la esquina del corral, asegurándose una ruta de escape. ¿Cuánto tiempo ha estado encerrado aquí?, preguntó Canelo sin apartar la vista del animal. Casi 2 años, respondió don Ramiro, desde que lastimó al último vaquero. Solo sale para comer y beber, siempre vigilado. Antes intentábamos sacarlo al potrero, pero causaba tanto problema que decidimos mantenerlo aquí. ¿Y antes de eso? Bueno, toda su vida ha sido complicada. Desde pequeño era diferente. No se juntaba con los otros becerros. Siempre estaba solo. Pensamos que era independencia, pero ahora creo que era agresividad desde el nacimiento. Canelo asintió lentamente, pero su experiencia le decía otra cosa. Este no era un animal naturalmente agresivo, era un animal traumatizado. Había casos similares antes en animales que desarrollaban comportamientos defensivos extremos como respuesta a tratamientos inadecuados o ambientes estresantes. ¿Quién fue el primer vaquero que trabajó con él? Rodrigo, mi antiguo capataz. Un hombre duro, de la vieja escuela. Creía que había que quebrar a los animales desde jóvenes para que respetaran. Esa información le dijo a Canelo todo lo que necesitaba saber. El toro había sido entrenado con métodos violentos desde temprana edad, creando asociaciones negativas con los humanos que se habían reforzado con cada encuentro posterior. ¿Ha mostrado agresividad hacia otros animales? Solo cuando se siente amenazado. Pero con los humanos es diferente. Es como si nos odiaran. Canelo continuó observando. Después de media hora notó algo interesante. Cuando él se movía lentamente, el toro se calmaba ligeramente. Cuando hacía movimientos bruscos, la agitación aumentaba. El animal estaba leyendo constantemente su lenguaje corporal, preparándose para defenderse. Lo compro, dijo finalmente Canelo. Sin regatear el precio, don Ramiro casi no podía creer. Su suerte en su mente ya había resignado a perder dinero con el toro, así que cualquier precio era ganancia. Rápidamente firmaron los papeles y arreglaron los detalles del transporte. ¿Estás seguro de que puede manejarlo?, preguntó don Ramiro mientras preparaban los documentos. No me gustaría que se lastimara. A pesar de todo, es un animal magnífico. No se preocupe, respondió Canelo. Solo necesita un ambiente diferente. Canelo había traído un remolque especialmente reforzado, diseñado para transportar animales grandes de manera segura, pero en lugar de usar métodos violentos para cargar al toro, empleó una técnica que había desarrollado a lo largo de años de trabajo con animales problemáticos. Primero abrió todas las puertas del remolque y se alejó, permitiendo que el toro investigara por sí mismo. El animal, movido por la curiosidad natural que había estado suprimida por años de confinamiento, se acercó cautelosamente a olfatear el nuevo espacio. Canelo había esparcido heno fresco y alfalfa dentro del remolque, creando un ambiente que olía a libertad en lugar de confinamiento. También había colocado agua fresca en un bebedero portátil. No era un trap. Era una invitación. Tomó casi 2 horas. Pero eventualmente el toro entró voluntariamente en el remolque, atraído por la comida y la curiosidad. Canelo cerró las puertas suavemente, sin ruidos bruscos que pudieran asustar al animal. El viaje hasta el rancho de Canelo fue largo y tenso. El toro se movía constantemente dentro del remolque, haciendo que el vehículo se balanceara peligrosamente en las curvas. Canelo conducía con extremo cuidado, manteniéndose por debajo del límite de velocidad y evitando maniobras bruscas. Cada hora se detenía para hablarle al animal con voz tranquila, informándole sobre el progreso del viaje. Ya vamos a la mitad del camino, amigo, pronto estarás en tu nueva casa. Aunque el toro no podía entender las palabras, el tono calmado parecía tener un efecto tranquilizador. Durante una de estas paradas, Canelo notó que el toro había dejado de moverse tan violentamente. Era como si hubiera entendido que este viaje era diferente a los anteriores, que no terminaría en más confinamiento o castigo al líder a su destino. Canelo no llevó al toro a un corral pequeño como esperaba el animal, sino a un amplio potrero de 5 hectáreas con pasto fresco, árboles para sombra y un pequeño estanque alimentado por un manantial natural. La diferencia era notable. Aquí había espacio para correr, agua limpia y la compañía de otros animales. En la distancia, en el rancho de Canelo, era un modelo de manejo humano de animales. No había corrales de confinamiento estrictos, sino áreas
amplias donde los animales podían moverse libremente. Los caballos pastaban en grupos naturales, las vacas criaban a sus becerros sin separación forzada, y todos los animales mostraban signos de salud y contentamiento. Cuando el toro bajó del remolque, se quedó inmóvil por unos momentos, como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. El contraste con su anterior hogar era abrumador. En lugar de paredes de concreto, había horizonte abierto. En lugar de suelo duro, había pasto suave bajo sus pezuñas. Luego, cautelosamente, dio algunos pasos hacia el pasto. Era la primera vez en años que pisaba tierra verdadera en lugar de cemento. Sus movimientos iniciales fueron tentativos, como si esperara que en cualquier momento apareciera un vaquero con una cuerda, pero no apareció nadie. Solo estaba él, el pasto, el cielo abierto, y en la distancia, un hombre que se alejaba tranquilamente después de asegurarse de que el agua y la comida estuvieran disponibles durante las primeras semanas. Canelo implementó lo que él llamaba la terapia de la invisibilidad. No intentó acercarse al toro ni interactuar directamente con él. En cambio, estableció una rutina predecible en cada mañana a las 6. Traía comida fresca y agua, pero se mantenía a una distancia respetuosa de al menos 50 metros. Hablaba con el animal mientras realizaba sus tareas, contándole sobre el rancho, los otros animales, el clima, cualquier cosa que se le ocurriera. Buenos días, amigo. Hoy está nublado, pero no creo que llueva. Los otros toros en el potrero sur están tranquilos. Hay un venado que viene a beber al estanque por las tardes. El toro lo observaba desde lejos, claramente confundido por este comportamiento tan diferente al que estaba acostumbrado. No había gritos, ni cuerdas, ni golpes. Solo un hombre que parecía genuinamente preocupado por su bienestar sin esperar nada a cambio. Gradualmente, la hostilidad del animal comenzó a disminuir en el proceso. Fue casi imperceptible al principio. Dejó de cargar contra la cerca cuando veía acercarse a Canelo, aunque mantenía una distancia segura. Sus bufidos se volvieron menos frecuentes y menos amenazantes. Más importante aún, comenzó a explorar su nuevo territorio. Durante las primeras semanas se había quedado en una esquina del potrero como si temiera que el espacio fuera una ilusión temporal, pero poco a poco empezó a caminar por toda el área, descubriendo la sombra de los árboles, el frescor del estanque, la variedad de pastos. En una mañana, Canelo notó algo que lo llenó de esperanza. El toro había comenzado a rodar en el pasto, un comportamiento natural que indicaba relajación y bienestar. Era la primera señal de que estaba empezando a sentirse seguro en su nuevo hogar. Los otros animales del rancho también jugaron un papel en su recuperación, aunque mantenían una distancia respetuosa. Su presencia pacífica le mostraba al toro que este era un lugar donde los conflictos no eran la norma. Los caballos pastaban tranquilamente cerca de la cerca divisoria. Las vacas cuidaban a sus crías sin estrés, y todos parecían vivir en armonía. Un día, durante la tercera semana, Canelo notó algo que lo entristeció profundamente, pero también le dio más pistas sobre el pasado del animal. En el lomo del toro había cicatrices viejas, marcas de látigos y espuelas que se hacían más visibles ahora que su pelaje había recuperado brillo con la mejor alimentación y el ambiente libre de estrés. También había marcas de cuerdas en el cuello, indicando que había sido atado con frecuencia, probablemente con cuerdas demasiado ásperas o demasiado apretadas. Una cicatriz cerca de su ojo izquierdo sugería que había recibido golpes en la cabeza, explicando parcialmente su desconfianza extrema hacia los humanos. Ahora entendía completamente por qué el animal había desarrollado tanta agresividad. No era maldad natural, sino una respuesta defensiva perfectamente lógica al abuso sistemático. Cualquier ser inteligente desarrollaría mecanismos de protección bajo esas circunstancias. Ese día, Canelo decidió dar el siguiente paso en su plan de rehabilitación. En lugar de dejar la comida en su lugar habitual y retirarse inmediatamente, se acercó un poco más, moviéndose muy lentamente y hablando en voz baja. El toro se tensó inmediatamente, pero no tacha. Sus ojos seguían cada movimiento de Canelo, calculando distancias, evaluando la amenaza. Sus músculos estaban listos para cargar, pero algo le decía que esperara. Tranquilo, amigo, murmuró Canelo, manteniendo sus manos visibles y sus movimientos predecibles. Nadie va a lastimarte aquí. Esta es tu casa ahora, y aquí las cosas se hacen diferente. Se acercó hasta unos 30 metros y dejó la comida. Luego se retiró lentamente. El toro esperó hasta que estuvo a distancia segura antes de acercarse a comer, pero Canelo notó que el tiempo de espera era menor que el día anterior. El proceso fue extremadamente lento y requería una paciencia infinita. Cada día Canelo se acercaba unos centímetros más, siempre leyendo el lenguaje corporal del toro y respetando sus límites. Si el animal mostraba signos de estrés, inmediatamente se alejaba y esperaba hasta el día siguiente para intentarlo.
De nuevo, en algunos días había retrocesos. El ruido de un avión volando bajo o una tormenta nocturna podían hacer que el toro regresara a su estado de alerta máxima, y Canelo tenía que reiniciar el proceso de acercamiento desde una distancia. Mayo eran, pero también había pequeños avances que lo llenaban de esperanza. Un día notó que el toro había dejado huellas cerca del lugar donde él solía pararse, como si hubiera venido a investigar después de que se fuera. Otro día, encontró que el animal había comido toda la alfalfa especial que había traído, algo que no había hecho las primeras semanas. Pasaron 2 meses antes de que ocurriera el primer breakthrough verdadero. Canelo estaba reparando una cerca cerca del potrero cuando accidentalmente se cortó la mano con un alambre oxidado. La herida era más profunda de lo que había pensado inicialmente, y la sangre goteaba mientras trataba de vendarla con su pañuelo. Sin darse cuenta, comenzó a quejarse del dolor en voz alta. ¡Ay, maldito alambre! Esto duele más de lo que pensé. Voy a necesitar puntos para esto. Para su sorpresa, cuando levantó la vista después de lograr detener el sangrado, el toro se había acercado a la cerca y lo observaba con lo que parecía ser preocupación genuina. Por primera vez en los 2 meses que llevaba allí, no había agresividad en sus ojos, sino curiosidad e incluso lo que parecía compasión. ¿Te preocupas por mí, grandote?, preguntó Canelo con una sonrisa, mostrándole la herida vendada. Mira, no es nada grave. Solo necesita un poco de cuidado. Como tú, ¿verdad? Todos necesitamos cuidado de vez en cuando. El toro permaneció junto a la cerca mientras Canelo terminaba de limpiar y vendar su herida. Era como si hubiera entendido que el humano estaba herido y quisiera asegurarse de que estuviera bien. Ese momento marcó un punto de inflexión fundamental. En su relación, por primera vez, el toro había mostrado empatía hacia un humano. Era la prueba de que bajo toda esa agresividad defensiva, había un ser capaz de compasión, que solo había estado esperando encontrar a alguien en quien pudiera confiar. A partir de entonces, el progreso fue más rápido pero aún gradual. El toro comenzó a acercarse voluntariamente cuando veía a Canelo, primero solo para observar desde una distancia menor, pero gradualmente con más confianza. Sus acercamientos eran cautelosos pero deliberados, como si estuviera tomando la decisión consciente de confiar. Poco a poco Canelo empezó a traer pequeños obsequios especiales, en manzanas frescas del huerto local, terrones de azúcar morena, alfalfa especialmente tierna que cortaba a mano. No los usaba como sobornos, sino como gestos de amistad genuina. La respuesta del toro era extraordinaria. No solo comenzó a aceptar estos obsequios, sino que desarrolló preferencias claras. Le gustaban especialmente las manzanas rojas sobre las verdes, y siempre olía cuidadosamente cada nuevo tipo de comida, antes de decidir si la aceptaba en un día memorable. Mientras Canelo estaba sentado en el pasto leyendo un libro sobre comportamiento animal, sintió una presencia cercana. Al levantar la vista lentamente, vio al toro parado a solo unos metros de distancia, observándolo pacíficamente. No había tensión en su postura, no estaba preparado para huir o atacar, simplemente estaba allí, mirando con curiosidad lo que hacía este humano extraño que se sentaba en el pasto sin aparente propósito. «Hola, amigo», dijo Canelo suavemente, sin hacer movimientos bruscos. «¿Quieres acompañarme? Estoy leyendo sobre toros como tú. Dice aquí que son animales muy inteligentes y sociales. ¿Sabías eso?». Para su asombro, el toro se acercó aún más, y después de un momento de vacilación que pareció durar una eternidad, se echó en el pasto a pocos metros de él. Era la primera vez que el animal mostraba relajación completa, en presencia de un humano. Canelo continuó leyendo en voz alta, compartiendo información interesante sobre el comportamiento taurino, como si estuviera teniendo una conversación casual con un amigo. El toro parecía escuchar, ocasionalmente moviendo las orejas cuando el tono de voz cambiaba. Ese momento de compañía silenciosa duró casi 1 hora. Cuando Canelo finalmente se levantó para irse, lo hizo muy lentamente, explicando cada movimiento. «Tengo que irme ahora, amigo. Hay otros animales que necesitan atención, pero mañana, como siempre». El toro lo observó alejarse sin mostrar ansiedad, como si hubiera entendido que este humano siempre volvía, que era confiable y predecible en sus intenciones. Ese fue el momento que Canelo había estado esperando pacientemente. Al día siguiente, decidió intentar el primer contacto físico. Muy lentamente extendió su mano hacia el toro, manteniéndola abierta y visible, permitiendo que el animal tomara la decisión de acercarse o alejarse. El animal olfateó cautelosamente la mano extendida. Canelo podía sentir la respiración caliente del toro en su palma, un momento que representaba meses de trabajo paciente y construcción de confianza. Después de lo que pareció una eternidad, el toro permitió que Canelo tocara suavemente su hocico. El contacto duró solo unos segundos, pero fue profundamente significativo para ambos. Para el toro, era la primera experiencia positiva con contacto humano en años. Para Canelo, era la confirmación de que su método estaba funcionando, que la confianza se podía reconstruir incluso después de años de trauma,
Los días siguientes trajeron más contacto físico, siempre iniciado por el toro y respetado por Canelo. Pronto el animal permitía que le acariciara el cuello y eventualmente el lomo, donde las cicatrices hablaban de su pasado doloroso. El contacto físico marcó el inicio de una nueva fase, más activa en la rehabilitación. Canelo comenzó a trabajar más directamente con el toro, pero siempre con métodos que respetaban la dignidad y autonomía del animal. En lugar de forzarlo a obedecer órdenes, le enseñaba a través del juego, y la recompensa positiva desarrolló una serie de ejercicios que eran más como juegos que como entrenamientos tradicionales. Colocaba obstáculos simples en el potrero y recompensaba al toro cuando los exploraba. Escondía comida especial en diferentes lugares para estimular su curiosidad natural. Pronto descubrió que el toro era extraordinariamente inteligente. Por resolver problemas complejos, como abrir pestillos simples para acceder a comida especial. Aprendía patrones rápidamente y parecía anticipar las rutinas diarias de Canelo. Más impresionante aún, el animal parecía entender el estado emocional de Canelo. Cuando el hombre estaba triste o estresado por problemas con otros animales del rancho, el toro se acercaba y permanecía cerca, como ofreciendo consuelo silencioso. En un día, cuando Canelo recibió noticias de que su hermano había tenido un accidente, se sentó en el potrero y lloró abiertamente. El toro se acercó y gentilmente puso su enorme cabeza cerca del hombro del hombre, como un perro consolando a su dueño. Era un momento de empatía pura que demostraba la profundidad emocional de este animal, que una vez fue considerado una bestia sin alma. Las habilidades naturales del animal también comenzaron a emerger, una vez que el miedo y la agresividad defensiva tenía una fuerza increíble, pero también una gracia sorprendente para su tamaño masivo. Podía moverse con precisión milimétrica, saltar obstáculos con elegancia y demostrar una coordinación que rayaba en lo artístico. Canelo comenzó a desarrollar ejercicios más complejos que permitían al toro expresar estos talentos naturales, no para domarlo o quebrarlo como habían intentado otros, sino para ayudarlo a expresar su verdadero potencial. Le enseñó a saltar obstáculos de diferentes alturas, no porque fuera necesario para algún propósito práctico, sino porque el toro parecía disfrutar el desafío físico y mental. Desarrolló rutinas de movimiento que eran casi como danza, permitiendo que el animal mostrara su gracia natural. También trabajó en comandos de voz, pero siempre como sugerencias, en lugar de órdenes. ¿Quieres caminar conmigo? En lugar de ven aquí, ¿te gustaría probar saltar esto? En lugar de salta. El toro respondía mejor cuando sentía que tenía elección en sus acciones. Los resultados eran extraordinarios. El animal que una vez fue considerado incontrolable ahora podía realizar secuencias complejas de movimientos con señales sutiles. Podía caminar en formaciones precisas, responder a gestos de mano e incluso algunos trucos que destacaban su inteligencia superior, pero lo más notable era la transformación en su personalidad. El toro desarrolló lo que solo se podía describir como sentido del humor. A veces jugaba trucos inocentes a Canelo, como esconder su sombrero o empujar suavemente el balde de comida fuera de alcance. Sus ojos brillaban con lo que parecía diversión. Cuando lograba sorprender al hombre, también mostró capacidades de comunicación sorprendentes. Desarrolló diferentes vocalizaciones para diferentes necesidades. Un mugido suave cuando quería atención, uno más fuerte cuando tenía hambre, y uno especial que parecía ser su manera de saludar a Canelo cada mañana. La transformación era tan notable que pronto comenzó a atraer atención involuntaria. Los trabajadores temporales que ocasionalmente visitaban el rancho no podían creer que este fuera el mismo animal que había aterrorizado a toda una región. Ese no puede ser el mismo toro, decía la gente. El diablo negro era una bestia asesina. Este animal parece manso como un cordero, pero Canelo sabía que manso no era la palabra correcta. El toro no había sido quebrado o sometido, había sido liberado. Su verdadera naturaleza había emergido una vez que el miedo y el dolor fueron removidos de su vida. Los vecinos de Canelo habían oído hablar del toro peligroso que había comprado, y algunos vinieron esperando ver un animal enjaulado y agresivo. En cambio encontraron una criatura magnífica, que parecía más un compañero que una bestia salvaje. ¿Cómo lo hizo?, preguntaban constantemente. ¿Qué método especial usó? ¿Qué medicinas le dio? Canelo siempre respondía con la misma simplicidad: tiempo, paciencia y respeto, nada más. Pero la verdad era más profunda que eso. Lo que había hecho era ver al animal como un individuo con historia, trauma y potencial, en lugar de verlo como un problema que resolver. Había tratado los síntomas emocionales, además de los comportamentales. Las noticias de la transformación se extendieron rápidamente por toda la región. Ganaderos experimentados, entrenadores profesionales y curiosos comenzaron a visitar el rancho de Canelo para ver por sí mismos al toro que había sido catalogado como indomable, y que ahora parecía un ejemplo perfecto de armonía entre humano y animal. Es imposible, decían los visitantes, debe ser un toro diferente.
El animal que conocíamos era un demonio encarnado. Algunos incluso sugerían que Canelo había drogado al animal o usado algún tipo de control mental. La idea de que un cambio tan radical pudiera lograrse simplemente con amor y respeto era demasiado revolucionaria para algunos. Pero los hechos eran innegables. Las cicatrices en el cuerpo del toro coincidían con las descripciones del animal problemático. Su tamaño y marcas distintivas eran idénticas. La transformación era real y profunda. Veterinarios locales comenzaron a visitar para estudiar el caso. Estaban fascinados por la evidencia física de mejora en la salud del animal. Su pelaje era más brillante, sus ojos más claros, su postura más relajada. Incluso la vieja cojera había mejorado significativamente con el ejercicio regular. Y la ausencia de estrés es como si fuera un animal completamente diferente, observó el doctor Martínez, el veterinario principal de la región. Sus signos vitales son excelentes, su comportamiento es estable, y no muestra ninguna de las señales de agresividad patológica que describía en sus reportes anteriores. Canelo sabía la verdad que muchos se negaban a aceptar. No había cambiado. La naturaleza del toro simplemente había permitido que su verdadera naturaleza emergiera liberándolo del miedo, el dolor y la frustración que lo habían convertido en una criatura defensivamente agresiva. Un día llegó una visita especial, que cambiaría todo. Don Eduardo Castellanos, uno de los ganaderos más respetados del estado, había viajado 3 días para ver al toro transformado. Era un hombre de la vieja escuela, con décadas de experiencia en manejo de ganado, y se consideraba un experto absoluto en comportamiento taurino. He oído historias imposibles sobre este animal de Joel Liger. Quiero ver con mis propios ojos si es verdad lo que dicen. Don Eduardo era conocido por su escepticismo y su enfoque tradicional. Había trabajado con miles de toros a lo largo de su carrera y creía firmemente que algunos animales simplemente nacían malos y no podían cambiarse. Muéstreme lo que puede hacer, desafió al llegar al rancho. Pero quiero ver pruebas reales, no trucos gisisco. Canelo no necesitaba demostrar nada a nadie. Su relación con el toro no era un espectáculo para entretener visitantes, pero entendía que esta era una oportunidad única para cambiar la percepción que la gente tenía sobre el trato animal, para demostrar que existían alternativas a los métodos tradicionales de dominación. No es un show, explicó Canelo calmadamente. Es simplemente la vida diaria de un animal que ha encontrado paz. Si quiere observar, es bienvenido, pero con respeto al animal. Accedió a permitir que don Eduardo observara su rutina normal con el toro, sin modificaciones ni dramática. Era importante que el visitante viera la realidad genuina, no una actuación diseñada para impresionar. La demostración fue extraordinaria en su simplicidad. Canelo entró al potrero y llamó al toro por el nuevo nombre que le había dado en Esperanza. El animal se acercó tranquilamente, sin cuerdas ni restricciones, simplemente respondiendo a la voz familiar de su compañero humano. Lo que siguió no fue un espectáculo de dominación, sino una muestra de cooperación mutua. Canelo y Esperanza realizaron una serie de ejercicios que demostraban no solo la obediencia del animal, sino su inteligencia, gracia y belleza natural. Restaurada, el toro saltó obstáculos con elegancia, caminó en patrones complejos siguiendo señales sutiles de mano, e incluso realizó una especie de danza que había desarrollado naturalmente durante sus sesiones de ejercicio. Cada movimiento era fluido, sin resistencia, como si animal y humano fueran socios en lugar de maestro y esclavo. Don Eduardo observaba en silencio, su expresión cambiando gradualmente de escepticismo a asombro. Como experto, podía ver que esto no era el resultado de quebrar al animal, sino de liberarlo. La diferencia era fundamental y obvia para alguien con su experiencia, pero el momento más impactante llegó al final, cuando Canelo se sentó en el centro del potrero y simplemente llamó al toro. Esperanza se acercó tranquilamente y se echó junto a él, poniendo su enorme cabeza en el regazo del hombre. Era una imagen de confianza total que dejó al visitante en silencio absoluto. Esto es imposible, murmuró don Eduardo, pero no con negación, sino con asombro. En 40 años trabajando con ganado nunca he visto nada igual. Cuando el toro se levantó y se alejó tranquilamente para seguir pastando, como si la presencia de humanos fuera completamente natural y no amenazante. Don Eduardo se acercó a Canelo con una expresión que mezclaba respeto y curiosidad. ¿Cómo? Fue todo lo que pudo preguntar inicialmente. Canelo lo invitó a sentarse en la sombra de un árbol y le contó toda la historia, el estado del animal cuando llegó, los meses de paciencia, los pequeños avances, los retrocesos, y finalmente, la transformación completa. La clave, explicó, fue entender que su agresividad no era maldad sino miedo. Una vez que removimos las causas del miedo y le dimos razones para confiar, su verdadera naturaleza pudo emerger. Don Eduardo escuchó con atención, haciendo preguntas específicas sobre técnicas y métodos. Como ganadero experimentado,
Podía apreciar la sofisticación del enfoque de Canelo, aunque fuera completamente diferente a todo lo que había conocido. ¿Y funciona con todos los animales problemáticos? No hay garantías, admitió Canelo. Cada animal es diferente, cada historia es única, pero creo que la mayoría de los comportamientos agresivos son síntomas de problemas más profundos. Si puedes abordar las causas raíz, a menudo puedes encontrar soluciones. La conversación duró. Don Eduardo quería entender todos los aspectos del proceso en la evaluación inicial. Las etapas de la rehabilitación, los indicadores de progreso, las técnicas específicas para construir confianza. Esto podría revolucionar la industria. Observó finalmente, si estos métodos funcionan consistentemente, podríamos salvar miles de animales que actualmente se consideran perdidos. Pero también expresó preocupaciones prácticas, el tiempo y la paciencia que requiere. La mayoría de los rancheros no pueden permitirse meses de trabajo con un solo animal problemático. Es cierto, admitió Canelo, pero considere el costo de los métodos tradicionales, animales perdidos, vaqueros heridos, infraestructura dañada. A largo plazo, la paciencia puede ser más económica que la fuerza. Don Eduardo se quedó toda la tarde observando más interacciones entre Canelo y Esperanza, tomando notas mentales, reformulando años de creencias sobre manejo animal. Audes Padirs hizo una propuesta que sorprendió a Canelo. Quiero que venga a mi rancho. Tengo 2 animales problemáticos que estaba considerando enviar al matadero. Sí puede hacer con ellos lo que hizo con este toro. No prometo milagros, advirtió Canelo. Cada caso es diferente, lo entiendo. Pero si hay una posibilidad de salvarlos, tengo que intentarlo. Esa propuesta marcó el inicio de algo más grande. Don Eduardo era una figura respetada en la comunidad ganadera, y su endorsement de los métodos de Canelo tendría un impacto significativo. Pero antes de expandir su trabajo, Canelo decidió que necesitaba una demostración pública más formal, que mostrara claramente la transformación de Esperanza. Quería que la comunidad entera pudiera ver la evidencia de que existían alternativas a los métodos violentos tradicionales. Propuso organizar un evento en el pueblo cercano, una demostración abierta donde cualquiera pudiera venir a ver por sí mismo la transformación del toro. No sería un espectáculo comercial, sino una oportunidad educativa para mostrar que el respeto y la paciencia podían lograr resultados extraordinarios. La noticia del evento se extendió rápidamente. Algunos venían por curiosidad genuina, otros esperaban ver un fracaso que confirmara sus creencias sobre la naturaleza inmutable de los animales problemáticos. Veterinarios, ganaderos, entrenadores y ciudadanos comunes se registraron para asistir en el día del evento. Cientos de personas se reunieron en la arena tradicional del pueblo. Muchos venían esperando ver un fracaso espectacular, recordando vividamente las historias sobre la agresividad legendaria del toro. Otros simplemente sentían curiosidad por ver si los rumores de transformación eran reales. El ambiente era tenso. Algunos espectadores se habían posicionado cerca de las salidas, esperando tener que evacuar rápidamente si el animal se volvía violento. Los paramédicos locales estaban presentes por precaución. Cuando llegó el momento, Canelo entró en la arena solo, sin cuerdas, sin látigos, sin ningún equipo de control. La multitud murmuró nerviosamente. ¿Dónde estaba el toro? ¿Cómo iba a controlarlo si aparecía? Canelo se dirigió al centro de la arena y simplemente llamó: Esperanza, ven conmigo. Las puertas del corral se abrieron y el toro entró calmamente. Un murmullo de asombro recorrió la multitud al ver al animal caminar con dignidad, sin cadenas ni cuerdas, simplemente al lado de su compañero humano como un amigo confiado. En la transformación física era evidente inmediatamente. El pelaje brillaba con salud, los ojos estaban claros y alertas pero no agresivos, y su postura hablaba de confianza en lugar de defensividad. Este claramente era el mismo animal físico, pero completamente transformado en espíritu. En lo que siguió fue extraordinario. Canelo y Esperanza realizaron una serie de ejercicios que demostraban no solo la cooperación del animal, sino su inteligencia, gracia y belleza natural. Saltó obstáculos con elegancia, respondió a comandos sutiles, e incluso realizó secuencias de movimiento que parecían más arte que entrenamiento. No había tensión en las interacciones, no había miedo en los ojos del animal. Cada movimiento fluía naturalmente, como una conversación entre 2 seres que se entendían perfectamente. En la audiencia observaba en silencio creciente. Muchos de los presentes habían conocido al Diablo Negro en sus días violentos. Habían visto las cicatrices que dejaban vaqueros experimentados, los daños que causaba la propiedad. Ver a este mismo animal comportándose con tal gracia y cooperación desafiaba todo lo que creían saber sobre naturaleza animal y comportamiento. Pero el momento más impactante llegó al final, cuando Canelo se sentó en el centro de la arena y simplemente extendió su mano. Esperanza se acercó tranquilamente y puso su enorme cabeza en las manos del hombre. Cerrando los ojos en un gesto de confianza total,
Era una imagen de paz absoluta que contrastaba dramáticamente con las historias violentas que todos recordaban. La arena estaba completamente silenciosa, como si la audiencia fuera incapaz de procesar lo que estaban viendo, aun cuando finalmente la gente comenzó a aplaudir. No era solo por el espectáculo, sino por la lección profunda que habían presenciado. Habían visto la prueba viviente de que la violencia y el miedo no son características innatas e inmutables, sino respuestas a las circunstancias, y que con paciencia, respeto y amor, incluso el animal más problemático puede revelar su verdadera naturaleza noble. Después del evento, Canelo fue rodeado por ganaderos, veterinarios y entrenadores que querían aprender más sobre sus métodos. Algunos expresaban escepticismo sobre la aplicabilidad práctica, pero otros estaban genuinamente interesados en explorar alternativas a los métodos tradicionales. ¿Cuánto tiempo tomó realmente?, preguntó un ganadero joven. 6 meses para el progreso inicial, pero el proceso real de curación probablemente continúa. El trauma profundo no desaparece completamente, solo aprendes a vivir con confianza, a pesar de él, y funciona con todos los animales agresivos. Canelo sonrió, mirando hacia el potrero donde Esperanza pastaba tranquilamente bajo el sol del atardecer, y respondió: funciona con todos los que están listos para volver a confiar.